puerta, en vez de ahí está la puerta, ahí está la puerta. Se señalan con los labios, ¿verdad? Es una tradición que tienen ellos. Mientras que en otros países, el usar los dedos para señalar es aún falta de respeto. Es ¿cómo se dice? Un insulto, como por ejemplo en el país de Malasia, donde usan el dedo pulgar para señalar. Así es de que si quieren señalar, señalan con el dedo pulgar, no con el dedo índice, ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados. En Francia acostumbran a saludarse con un beso, ¿verdad? Es una tradición que ha estado por cientos de años, y si se conozcan o no, esa es la tradición, ¿verdad? Un beso en la mejilla. En Japón se acostumbra a comer con los palillos, ¿verdad? Y créame que cuando usted no ha comido con palillos, el comer arroz llega a resultar un problema. Y parte de la tradición es que usted no puede dejar los palillos en el plato de arroz, los tiene que poner a un lado o sobre el plato. Se considera una falta de respeto dejar los palillos entre el arroz. También si usted está comiendo sopas, si usted no hace bulla con la boca, se considera falta de respeto. Al chef le es falta de respeto, prácticamente que no le gustó la sopa. Entonces, cuando usted vaya a Japón, entre más bulla haga, mejor, ¿verdad? También acostumbran a quitarse los zapatos antes de entrar a un hogar. En Rusia, el 12 de septiembre lo han considerado como el día de concepción, donde el gobierno ha declarado un día para que las parejas puedan concebir en ese día. Es una tradición que ha resultado a causa de los números que han ¿cómo se dice? Bajado, disminuido en el pueblo, en la gente, en las ciudades y en la población. Gracias. Así es de que una costumbre en Rusia. En Denmark, cuando usted vaya a Denmark y si lo invitan a ir al parque, tenga cuidado, porque ellos van al cementerio como ir al parque. Van al cementerio y tienen picnic, tienen un día al parque. Eso es su día de parque, así es de que tenga cuidado cuando vaya a Denmark. Aquí en los Estados Unidos, el 2 de febrero, celebran algo que se le llama el Groundhog Day, ¿verdad? El día de, ¿cómo se dice? Groundhog, no sé cómo se dice. Es una rata, bueno, Groundhog. Búsquelo. Groundhog Day. Es una tradición que se ha celebrado desde 1887. Y el significado es que sacan a este animalito, y si este animalito ve la sombra de él, su propia sombra, y se asusta, quiere decir que faltan 6 semanas de invierno, ¿verdad? La iglesia en Corinto era parte de estas culturas, estas tradiciones culturales. Desafortunadamente, no eran buenas. Y el pecado en el que ellos se encontraban había dañado la iglesia. Mis hermanos, la iglesia de Corinto estaba situada en una ciudad pecaminosa, una ciudad idólatra, borracha, una ciudad de inmoralidad sexual. Ahí, en medio de todo eso, había una iglesia. Y había resultado el problema que la iglesia había dicho: es la cultura, es la sociedad, la tradición. ¿Qué podemos hacer? No ha cambiado mucho las cosas, ¿cree usted? Porque en estos días la iglesia de hoy está rodeada de estas tradiciones culturales. La sociedad o la suciedad viene a decir: no hay nada de malo. ¿Qué es eso de pecado? Cada quien tiene el derecho de escoger lo que va a hacer. Si quiere vivir en pecado, viva en pecado. No es pecado. Es pecado juzgar y es pecado decir que es pecado.
Eso es pecado. Y revuelven todo, ¿verdad? Vivimos en una tradición cultural donde hay falta de respeto a los padres, falta de respeto a los ancianos, a los mayores. Yo me acuerdo creciendo y cuando usted llegaba y estaba hablando su padre y su madre y usted llegaba y papá. ¿Qué? Una mirada le daba el padre a uno, ¿verdad? Y va el niño. Ahora en día, falta de respeto a los padres, falta de respeto a los ancianos. El feminismo, el cual es un movimiento que trata de igualar o de discutir que la mujer y el hombre son iguales. Son iguales, no hay ninguna diferencia entre la mujer y el hombre. Damas, no se me enojen, no me van a empezar a aventar tomates. La palabra de Dios le da un lugar especial a la mujer y nos manda a nosotros hombres a tratarlas como vasos frágiles. Ese es el diseño de Dios. Pero la sociedad dice que somos iguales. Los grupos de aborto, como pro-choice o es tu decisión, están por todos lados ahora. Si usted dice que usted no está de acuerdo con el aborto, se echa de enemigo a la mitad de la sociedad. El homosexualismo ya se considera un estilo de vida. ¿Sabe qué es triste? Que cuando yo voy a tratar de comprar un pantalón y encontrar un pantalón que yo considero varonil, ya no hay. Y en esa sociedad, en esa cultura, mis niños están creciendo. Una sociedad donde los maestros cambian su sexualidad y tratan de forzar a los niños que en vez de decirle señora, le digan señor. Y los niños están confundidos, pero si eres mujer, no, yo soy hombre. Esa es la cultura en la que vivimos en estos días. El secularismo que dice que no hay Dios, no necesitamos Dios. El materialismo, la gente trabaja de domingo a domingo, ¿para qué? Para tener cosas, para mantener las cosas que tienen. Y no le damos el primer lugar a Dios. Aunque Dios demandó que el día de reposo le pertenece a Él. El divorcio. Ni siquiera vamos a empezar con el divorcio. Ahora hay gente que dice, yo no creo en el divorcio, así es de que mejor no me caso. Y en vez nos juntamos a ver si funciona y después tomamos una decisión. Viven años juntos sin casarse. Déjenme decirle que viven años en pecado. El matrimonio se ha dicho que ya no es necesario. La familia se ha tratado de borrar completamente. La definición hasta los 1960 de la familia era de un hombre, una mujer y quizás dos niños, un hombre y una mujer, o sean los niños que uno tenga. Pero esa era la familia, un hombre, mujer, casados con hijos. Esa era la familia. Busque usted la definición de familia hoy en día. Que no le sorprenda lo que va a encontrar. Porque hasta creemos que los animales son parte de la familia. Hay gente que trata a sus perritos como a sus niños. No me malinterprete, no tengo nada en contra de los animalitos. Pero esa es la sociedad que vivimos hoy, esa es la cultura que la iglesia está pasando. Y por último, la falta de predicar la verdad en las iglesias. Esa es la cultura. Ahora, ¿por qué no predicamos la verdad? ¿Sabe por qué? Por miedo, por temor. No se vayan a ofender. No quiero ofender a nadie. ¿Quién quita ofendamos a alguien y después van a demandar al pastor? Van a demandar a la iglesia.
porque habló en contra del homosexualismo. Esta es la cultura, mis hermanos, y estoy consciente, estoy 100% apercibido que va a llegar el día que el pastor no va a poder separar en el templo, en el púlpito, y hablar en contra de esto. Y lo que le va a esperar son años de cárcel. Y escuchaba a pastor Heisek, que decía, cuando eso suceda, va a ser indicio que Dios ha cambiado el ministerio de la iglesia a la cárcel, pero yo no voy a dejar de predicar. Dije yo, wow, Señor, ayúdame a tener esa convicción. Y es triste, mis hermanos, que la iglesia está viviendo en este modo, en esta cultura tan sucia, contaminada. En esos días estamos. Y cuando usted ve esta figura en la pantalla, ¿cuál de estos 3 vasos usted tomaría? Obviamente, pastor, el limpio. ¿Qué pregunta es esa? El primer vaso a la izquierda es un vaso sucio, agua, quizás, quién sabe de dónde. El segundo vaso parece que tuviera hasta bacterias, animales, como worms. ¿Cómo se dice worms? Eso. El tercero es el limpio. ¿Cuál de esos vasos cree usted que Dios usaría? Si usted no tomaría cualquiera de los otros 2, ¿qué nos hace pensar que Dios sí los tomaría? Que Dios sí los usaría. El problema de la humanidad. Pasemos a nuestro texto, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No habierais más bien haceros lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Un escándalo en la iglesia. Un hombre que estaba viviendo con la esposa del papá. Ahora, puesto que aquí la palabra de Dios no nos da muchos detalles, podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar, se cree que esta mujer era quizás la madrastra de este hombre, ¿verdad? Segundo lugar, se cree que esta mujer quizás no era creyente, porque al que Pablo se dirige es al hombre, no a ella. Más adelante vamos a ver que Pablo dice, yo no puedo juzgar a los que no creen, a los que están en el mundo, porque lo podemos esperar. Dice, yo juzgo a los que están en la iglesia. Este hombre se decía llamar cristino, y estaba viviendo en este pecado. Ahora, el problema no era nada nuevo. Se me pasó. La inmoralidad hasta este día no es nada nuevo. Si queremos saber de dónde vino la inmoralidad, tenemos que ir hasta Génesis. Génesis capítulo 2 encontramos cuando Adán y Eva pecaron. Desde ese entonces, capítulo 3, la inmoralidad es parte del ser humano. No pierda su lugar en Corintios. Desde ese entonces la inmoralidad es parte del hombre, porque fue cuando el pecado entró en la humanidad. Años después, simplemente dele la vuelta una hojita.
al capítulo 6. Mire lo que Dios dice. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho en la tierra y al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Años habían pasado, y dice que en la mente del hombre no había nada más que corrupción, maldad, inmoralidad, el deseo de tener relaciones fuera del matrimonio. Ahora, Dios no vio con agrado esto, y en Romanos, si quiere ir conmigo puede ir, si no yo se lo leo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su corazón, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron así sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El hombre llegó a tal punto de ser tan corrupto que Dios dijo: disfruten, quédense en su pecado. Si lo que quieren es vivir en la inmundicia, sigan viviendo en la inmundicia. El problema de la humanidad, mis hermanos, va hasta el principio, el pecado del hombre. Esto no era nada nuevo lo que la iglesia de Corinto estaba viviendo. Esto ya había pasado, y en Levíticos capítulo 18, versículo 8, Dios específicamente dice que el hombre que se acueste con la esposa de su padre debería de morir apedreado. No era nada nuevo. Y si usted lee todo ese capítulo de Levíticos, se va a quedar sorprendido con el castigo que Dios dice. Dice que el que se acuesta con su nuera, con su yerno, con su hija, que debe de morir. Debe de morir sin hacer ninguna pregunta, porque cometió un pecado. Dice, una vileza. Dios no lo puede tolerar. Ahora, en la iglesia de Corinto estaba este hombre que estaba viviendo en fornicación. ¿Qué es la fornicación? La palabra en el griego es pornea, que es donde viene la palabra pornografía. Ahora, nosotros creemos que la pornografía es lo que quizás usted sabe y conoce, pero no es solamente eso, es todo lo que implica inmoralidad sexual. La fornicación es el acto sexual antes de casarse. Tanto el hombre como la mujer, si están en una relación donde se practica la intimidad, están en fornicación sin haberse casado. El adulterio, lo cual es cometer el acto sexual
fuera del matrimonio, tanto el hombre como la mujer están en pecado. ¿Sabe que la revista Gallup hizo una encuesta y preguntaron quiénes habían tenido una affair, una relación fuera del matrimonio? Y concluyeron que 39% de las personas admitieron haber tenido una relación fuera de su matrimonio. El enemigo nos tenta en maneras que él sabe que nos puede atacar. Al hombre lo tienta en las relaciones antes de matrimonio, cuando es soltero, tanto al hombre como a la mujer. Después que el hombre se casa, nos tienta de dos maneras. Uno, a no tener relaciones con nuestro esposo o esposa. Y dos, a ir a buscar a otro lado, a salir fuera del matrimonio. Se le llama adulterio. Y en esa situación era que la iglesia en Corinto se encontraba. Y Pablo les dice: ustedes saben que hay en medio de ustedes un hombre que está viviendo en pecado, que está en fornicación, y no han hecho nada. Al contrario, les dice versículo 2, están envanecidos, se glorían ellos mismos, diciendo: ay, qué lindo, Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dones del Espíritu tenemos? Hoy se levanta uno aquí hablando en lenguas, aquí se levanta otro traduciendo, mañana otro profetizando. Dios nos ha bendecido de tan grande manera. Pablo les dice: ustedes se envanecen como que estuvieran haciendo algo bueno. ¿Sabe que la iglesia tiene un deber? Un deber que no le gusta a nadie. Y cuando se tocan estos temas, rápidamente la gente: no me pueden juzgar. ¿Por qué no me juzgue a mí? Júzguese usted primero, pastor. Después me puede juzgar a mí. ¿Sabe qué? Es triste que la iglesia ha llegado a aceptar esa cultura. Versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. La iglesia tiene un deber de juzgar estas situaciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La responsabilidad de juzgar de la iglesia, a veces la malinterpretamos. Lo que quiere decir es que la iglesia tiene una responsabilidad de mantener una iglesia pura y sin mancha. ¿Qué es lo que Efesios nos dice que Jesucristo va a venir a esperar? Una iglesia pura y sin mancha. La responsabilidad de la iglesia es de velar porque este pecado no entre. Ahora, el problema está aquí. Cuando las personas llegan a la iglesia, cuando son inconversos, uno puede esperar que vengan con estos problemas, ¿verdad? Que vengan, porque para eso es que venimos a Cristo, para entregarle nuestro corazón, para entregarles nuestros pecados y que Él los perdone y nos lave y nos limpie. El problema es cuando vienen cristinos, que por años: oye, pastor, yo he enseñado, he trabajado, he hecho esto, he hecho el otro. Ahora estoy viviendo con otra que no es mi mujer, pero quiero servir, pastor. ¿En qué área puedo servir? Yo sé tocar, yo puedo cantar. ¿En qué puedo servir? La iglesia tiene el deber de decirle a estas personas: no puedes servir.
Perdona. Yo quiero que sirvas tanto como Dios te quiere usar, pero no puedes servir hasta que limpies tu vida. Y Pablo aquí dice: yo ciertamente, como ausente en el cuerpo, ya he juzgado al que tal cosa cometió. Ahora, el juzgar lo malinterpretamos porque pensamos y decimos: el juzgar es, yo no soy nadie para juzgar. Lo que está diciendo es esto: que le llamemos al pecado pecado. Eso es todo. Pablo no está diciendo, no lo está ¿cómo se dice? Condenando. No lo está condenando al punto de decirle: tú eres pecador, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos en mente cuando hablamos de juzgar a la persona. No. Lo que está hablando es de decir: lo que es pecado. Y si una persona entra a nuestra iglesia en estas situaciones, tanto en fornicación o en adulterio, la iglesia tiene el deber de decirle: tal persona, tú estás en pecado. Serás bienvenido. Nuestras puertas están abiertas. Ven, y vamos a ver más adelante cómo tenemos que tratarlos. Pero no podrás servir hasta que te pongas de acuerdo con Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Es la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu, versículo 4, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¡Wow! Déjeme confesarle algo. Hay personas que yo he tenido que poner en las manos de Dios. Señor, tú lo sabes muy bien. Tú eres el Dios justo. Tú me conoces a mí y tú lo conoces a él. Sé tú justo. Toma tú este caso, esta situación, y sé tú el juez. Y le he tenido que pedir: y sácalas de aquí. Dios contesta. No estoy hablando simplemente, solamente aquí. Y no me vea como: ay, pastor. Mis hermanos, a veces la iglesia tiene que orar drásticamente. Y yo le he dicho desde que llegamos aquí, yo no sé si se los he dicho antes, pero con mi esposa hemos orado desde que llegamos aquí, que este ministerio sea puro y que Dios sea quien se encargue de limpiarlo. Eso es todo lo que le hemos pedido al Señor. Señor, limpia tú, porque yo no puedo. Ahora, el entregar a una persona a Satanás no es tan fácil. Ahora, no quiere decir que vamos a orar: Señor, yo te pido por el hermano tal y tal, que venga Satanás y que se lo lleve. No, lo que quiere decir, mis hermanos, es esto: la iglesia es la luz del mundo. Fuera de nosotros está la oscuridad. Si la persona viene aquí a Cristo y se convierte y su vida es transformada, él permanece en luz. Pero si su vida no cambia, esa persona permanece en oscuridad, y la oscuridad no permanece aquí, no tiene ningún lugar en medio de nosotros. Así es de que si vas a vivir en oscuridad, hazme favor, vete a la oscuridad. Eso es lo que quiere decir. Y Pablo no era la primera vez que lo hacía. En 1 Timoteo le dice a Timoteo: yo ya he entregado a Satanás a Himeo y a Alejandro para que aprendan a no... Ay, se me olvidó, perdón. No les quiero decir nada que no sea correcto. Para que aprendan a no blasfemar. Estos dos hermanos están blasfemando contra Dios y Pablo los entrega a Satanás. Prácticamente les dice: hermanos, fuera por favor.
váyanse al mundo de donde son. Ustedes son de su padre Satanás, váyanse con su padre. No es fácil, ¿verdad? Algunos de ustedes me están viendo ahorita como... Si usted supiera cuántos días yo he estado orando por este mensaje, porque no es fácil. Y dice el versículo 5, termina diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A veces lo que usted puede hacer, la acción que usted puede tomar que demuestra más amor, es decirle a la persona, estás mal, estás en pecado, aunque le duela. Y usted dirá, pastor, pero pues, se van a ofender, se van a molestar. ¿Qué? Yo no puedo hacer eso. Es mi hijo, pastor. Es mi hija. Pastor, es mi padre, es mi madre, es mi hermano, es mi hermana. Yo no puedo decirle eso. Si usted no lo ama, no le diga nada. Pero si usted ama a esa persona, dígale, tú estás en pecado y tienes que arrepentirte. Usted tiene una responsabilidad tanto como la tengo yo. La responsabilidad no es sola mía. Cada uno de la iglesia tenemos que velar porque esto no suceda en medio de nosotros. Ahora, Mateo capítulo 18 nos da instrucciones de cómo hablar de estas cosas. Primero dice, ve tú con él uno a uno y habla con tu hermano. Arregla la situación. Si no te escuchare, lleva uno o dos testigos, o tres testigos, para que enfrente de testigos tú les digas, hermano, tú estás en pecado, tienes que arrepentirte. Dice, si él se arrepintiere, lo habrá salvado. Ahí se murió la cosa. Pero si no, llévalo a la iglesia. La iglesia no entra hasta el tercer punto. Usted tiene un deber. Usted sabe que alguien está en pecado hoy en día. Usted tiene un deber por el cual usted va a entregar cuentas. Ezequiel capítulo 3 nos llama atalayas. Y Dios dice, si yo te dijera, le dice a Ezequiel, si yo te mandara hablar con alguien y te dijera, este hombre está en pecado, dile que está en pecado, y él no se arrepintiese, dice, él morirá y su sangre voy a demandar de él. Pero si yo te enviara a alguien a decirle que está en pecado y tú en vez te quedas con el mensaje porque tienes miedo de ofenderlos, dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 3, lea. Dice, él morirá, pero su sangre la demandaré de ti. Si la piel no se le enchina cuando usted escucha eso, yo no sé más cómo decirle. Va a llegar el día en que usted y yo entreguemos cuentas. Y a la persona que vive en pecado y muera en pecado, es a Dios el que le va a entregar cuentas. Pero si usted sabe de una persona que está en pecado y usted no hace nada, usted también va a entregar cuentas. Ahora, Jesucristo le manda una carta a la iglesia de Tiatira y a la iglesia de Éfeso y le dice a la iglesia de Éfeso, yo sé que tú no toleras a los que llegan llamándose apóstoles y no los toleras, no los aceptas. Dios lo ve como algo bueno. Pero la iglesia de Tiatira dice, yo sé cómo han llegado estos hombres y tú a esta mujer que se llama Jezabel, ninguna se llama Jezabel, ¿verdad? Dice, y cómo prácticamente la toleras, la permites que ella seduzca, dice, a los hombres de la iglesia.
Dios espera que su iglesia tome cartas en estos asuntos. Versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta con la vieja, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Quién le gusta el pan? A mí me encanta el pan, es mi debilidad. Panito fresco con café en la mañana. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y mi madre me mandaba a la tienda temprano. Voy a traer el pan, 2, 3 panitos, ¿verdad? Y es por eso que yo le echo la culpa a mi madre que me gusta tanto el pan, ¿verdad? Pan fresco. Ve a la vecina, pídele pan. Buenos días, doña Telma. Telma se llamaba la señora. Dice mi mamá que se me puede dar pan. Aquí está, caliente, ¿verdad? Llegaba. Antes de irme a la escuela, mi madre me daba mi pan con leche o con café, con lo que fuera, ¿verdad? Qué sabroso. Bueno, hay un ingrediente que se le echa a la masa que se llama levadura. La levadura es un agente contaminante. No es bueno, contamina la masa. Lo hace esponjarse, lo cual es para los ojos, para que se vea más sabroso. Le da sabor. La contaminación se termina cuando esa masa se pone al horno. Ahora, si usted le echa levadura, un poquito de levadura, un pedazo de masa y la deja ahí, esa levadura va a contaminar la masa y la masa va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y si nunca la pone al fuego, esa contaminación no se detiene. Sigue hasta que la masa se arruina. Pablo dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El problema con estos cristianos que viven en pecado es que creen que eso es un pecadito. Es un pecadito, se vuelven una masa grande. El cáncer. El cáncer empieza con una célula. Y estos agentes cancerosos empiezan a mutilar, cambiar la célula. Hasta que esa célula ya está contaminada y empieza a contaminar otra y otra y otra. Y la contaminación es tan rápida que es por eso que la gente a veces muere en días. Y es por eso que los doctores dicen, tenemos que actuar inmediatamente, agresivamente, tenemos que cortar ese cáncer, quitarlo. El problema es que a veces las células se transmiten por el sistema circulatorio y llegan a los, ¿cómo se dice? Órganos, gracias, los órganos vitales. Y es muy tarde. El doctor dice, es muy tarde. Ya no hay nada que podamos hacer. El hombre empieza su vida de esta manera. Un vaso sucio con agua que usted nunca la tomaría, ¿verdad? No importa qué tanta sed tenga. Esa es su vida antes de conocer a Cristo. Viene Cristo y limpia su vida. Quita toda la contaminación. Ahora hay un problema.
que a veces cuando nuestra vida ya está limpia, está descontaminada, permítame que se me olvidan las cositas estas. Esto sucede. Dice el hombre, ya Cristo me perdonó. Ya, soy salvo. Una gotita. Vuelve a contaminar el agua. Una gotita de rencor. Una gotita de envidia. Contamina aún más. Luego, pecado pequeño. Me ando juntando con otras personas que no debo de juntarme. No hace nada. Cuando en realidad 3 gotitas es todo lo que toma para que su vida vuelva a contaminarse. ¿Cuántas gotitas cree usted que toma? Solo una. Y es por eso que el hombre necesita de Cristo. Quiero que vea este video. Ups, perdón. A ver si funciona. No va a funcionar. Ay. Ok. Hice un experimento esta mañana, dije yo, porque dice la palabra de Dios, quitar la levadura que hay en medio de vosotros. ¿Cómo podemos? Ahí está. Dios es bueno. ¿Ve usted cómo la manguera que representa aquí el Espíritu Santo sacó toda la inmundicia, toda la contaminación? Viene el hombre y a veces pecamos, vuelve a contaminarse nuestra vida. Y vuelve el Espíritu Santo a empezar a limpiarla de adentro para afuera. Hasta que el vaso vuelve a quedar limpio. Es por eso que Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Todo pámpano que en mí permanece lleva fruto, porque el Espíritu Santo es el que nos va limpiando. Cuando usted viene a Cristo no quiere decir que ya no va a pecar, usted va a seguir pecando, pero necesita que el Espíritu Santo empiece a limpiarlo de adentro para afuera. Es por eso que el hombre nunca podrá ser salvo por sí solo. Porque mientras usted podrá tratar de quitar toda esta inmundicia, esta contaminación, no podrá. Solo Cristo puede limpiar su vida. El problema es cuando cristianos vuelven otra vez a esta contaminación y se quedan ahí. Ese es un problema grande. Versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Está usted comiendo, está usted viviendo con una persona que está en pecado y usted lo sabe? Porque usted estuvo ahí, usted sabe que esa persona ha aceptado a Cristo y ha dicho, yo creo, yo soy cristiano, hizo confesión de fe, pero aún vive en pecado. Pablo aquí dice, ni siquiera comáis con ellos. Pastor, no podemos hacer eso. Claro que no.
Es por eso que debemos de hablarle como a cualquier otro incircunciso, como a cualquier otra persona que no conoce a Cristo, porque esa persona no ha sido cambiada, no es una nueva criatura, no es creyente. Déjese ya de imaginarse que es salva, porque esa persona no es salva. Porque si esa persona fuese salva, aunque cometemos pecados, el Espíritu Santo nos limpia y dejamos de cometer esos pecados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, que el Espíritu Santo nos limpia. Versículo 12, ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es un mensaje duro, mis hermanos. Pero yo tengo que hablar la palabra como está escrita. Y si usted está en pecado en este día, a mí me puede engañar, a la iglesia puede engañar, pero a Dios nunca podrá engañar. Usted podrá aún tratar de engañarse usted misma. A Dios nunca lo va a engañar. El pecado contamina. Ha contaminado la humanidad desde el principio. Y aún nos contamina en este día. ¿Hay algún pecado que usted debe de confesar a Dios en este día? ¿Hay algún pecado que Dios lo sabe? Y usted dice, ya Dios me perdonó. ¿De veras? ¿De verdad ha cambiado su vida? Voy a pedir a Roberto que por favor pase. Yo quiero dejar un momento de reflexión. Podemos parar la cámara, Roberto, por favor. Yo le voy a invitar que